Muy buenas a todos. Nosotros somos el equipo 4 de la Universidad Tecnológica de Huejotzingo para Proyecto Integrador. Nuestro equipo se llama Sudecura y está conformado por Durán Pérez Azael, Hernández Pérez Christopher, López Barrera Francisco, Martínez Paredes Cintia Naomi, Pérez Díaz Víctor, Pérez Furlón Gerardo, Regules Amaya Stephanie, San Pedro Rojas Brenda Giovanna, Temosle Luna Andrés, El tema que presentaremos a continuación es sobre el diagrama de flujo de proceso operario, material y equipo. Para este tipo de diagrama es necesario proporcionar información sobre los componentes que se utilizan para la manufactura de un producto o servicio, que permite contar una visión completa a niveles macro del proceso que se realiza para manufacturarlo. Es de utilidad poner en manifiesto los costos ocultos provocados por excesivos acarreos o retrasos y los almacenamientos temporales con los cuales se identifica las áreas de oportunidad para realizar mejoras en el proceso de la productividad y eficiencia del mismo. En la imagen de al lado podemos observar algunos de los símbolos que se utilizan para este diagrama. El círculo representa las operaciones que son realizadas durante el proceso. El cuadrado son inspecciones, la flecha son los desplazamientos o los transportes. El semicírculo o esta D representa las demoras o las esperas. Y el triángulo invertido representa los almacenamientos. para la elaboración de un diagrama de flujo de procesos se debe de seguir el siguiente procedimiento. 1. El proceso se debe de iniciar con la identificación correcta del título, complementando con datos como el número de piezas, del plano técnico, método de trabajo actual o propuesto que se analiza, fecha y nombre de las personas que elaboran y autorizan el diagrama. 2. En algunas ocasiones será necesario agregar información complementaria para realizar la identificación completa del trabajo que se presentará. 3. Posteriormente se procede a registrar todas y cada una de las operaciones, inspecciones, movimientos, demoras, almacenes temporales y permanentes que suceden durante el procedimiento. 4. De alguna manera se debe observar una convención adicional sobre líneas que se utilizan para unir los símbolos gráficos del diagrama. hay situaciones especiales que se deben contemplar para la operación de transporte. El símbolo se emplea para indicar un sentido de avance en la circulación del material, información o servicio. Si el proceso se lleva a cabo en una instalación que cuenta con varios niveles, una flecha que apunte hacia la parte superior de la hoja del diagrama nos indicará que el proceso se realizará siguiendo un flujo ascendente. En caso de que exista un retroceso o inversión en el sentido de flujo de proceso que se registra, el símbolo de transporte se representará de modo que la punta de la flecha apunte hacia la izquierda. En cambio, un símbolo de transporte que se represente con su punta hacia la parte inferior del diagrama significará que el flujo del proceso es descendente. Se debe indicar para toda demora y almacenamiento registrado el tiempo de duración. Cuanto mayor sea este tiempo, tanto de almacenaje como de retardo, los costos acumulados serán mayores. Una técnica para poder determinar la duración de los retrasos y almacenamientos consiste en identificar varias piezas, información o servicios con la hora exacta en la que fueron almacenados o demorados. Posteriormente se realiza una inspección periódica
del área de trabajo para determinar en qué momento se integraron al proceso productivo los elementos marcados. Utilización del diagrama de flujo de proceso. El diagrama de flujo se utiliza como la siguiente herramienta: analizar para eliminar costos ocultos durante la operación del sistema de producción para fabricar piezas, información o servicio. Dado que este diagrama presenta todas las demoras, el transporte y el almacenamiento de manera clara y detallada, se puede utilizar para definir estrategias y operaciones y reduzca la cantidad de estos elementos. Utilización del diagrama de flujo de el uso. Su uso se emplea para reducir el número de operaciones, definir la mejora de disposición de las estaciones de trabajo, reducir los costos de operación para incrementar rentabilidad, reducir manejo de materiales, reducir movimiento del material, diseñar movimientos económicos de traslado de materiales, reducir el inventario en proceso de materiales, diseñar el mínimo número de estación de inspiración y ubicar en la posición más adecuada del proceso. Sus objetivos son identificar cuáles son los roles de cada empleo involucrado en la estructura organizativa, reproducir los costos de producción, aumentar la eficiencia del flujo material, optimizar la utilización de las instalaciones de planta, mejorar los conocimientos de seguridad de las operaciones y facilitar el proceso, reducir los costos, incrementar la capacidad de almacenes, mejorar la distribución, utilización óptimo y aumentar la seguridad. Otros objetivos del flujo de procesos son ordenación de espacio necesario para movimiento de material, almacenamiento, equipo o línea de producción, equipos industriales, administración, servicios para el personal, etc. Asegurar que cumpla todos sus objetivos y consiga evitar retrasos o sobrecostos, contar con toda una metodología que gestiona en tiempo, rapidez de entrega, fiabilidad, reducción. Diagrama de recorrido. A pesar de que este diagrama suministra la mayoría de información pertinente relacionada con el proceso de fabricación, aún no se cuenta con una representación objetiva que indique cómo es el proceso realizado en la instalación productiva. Es preciso auxiliarse del plano de distribución de maquinaria y equipo layout del sistema productivo. Antes de que pueda acotarse un transporte, es necesario ver o visualizar dónde habría sitio para agregar una instalación o dispositivo que disminuya la distancia. Es útil considerar posibles áreas de almacenamiento temporal o permanente, estaciones de inspección o puntos de trabajo. La elaboración del diagrama de recorrido inicia con la identificación correcta del título, completando los siguientes puntos: número de pieza del plano técnico, método de trabajo actual o propuesto que se analiza, fecha y nombre de la persona que elabora y autoriza el diagrama. En ocasiones será necesario agregar información complementaria como el nombre de la planta, edificio o departamento, número de diagrama, cantidad de producción e información de costos, registrar todas y cada una de las operaciones, inspecciones, movimientos, demoras, almacenes temporales y permanentes que suceden. El diagrama de recorrido de actividades es una representación objetiva o topográfica de las distribuciones de zonas y edificios, en las que se indica la localización de todas las actividades registradas en el diagrama de cursos de proceso. Para este diagrama se debe identificar cada actividad por símbolos y números que corresponden al diagrama de proceso. El sentido se indica de manera periódica, con pequeñas flechas a lo largo de las líneas de recorrido. Si se desea mostrar el recorrido de más de un objeto, información o servicio, se puede utilizar un color diferente para cada uno de ellos. Se emplea como un instrumento de análisis para eliminar los costos ocultos que se presentan durante la operación de un sistema productivo. Sirve para identificar estrategias y acciones para
reproducir el número de estos elementos. Este diagrama se elabora a partir del diagrama de flujo de procesos y es primordial que se vicie el análisis estudiando de la información contenida en este. Es más apropiado darle importancia al estudio de las distancias, así como de las demoras que ocurren y los almacenamientos permanentes y temporales que se presentan. El objetivo general del análisis debe generar como resultado mejorar de los tiempos en las operaciones de transformación, de inspección, de retraso y de almacenamiento. En segundo término, la distancia del recorrido al transportar un material, información o servicio. El análisis principal es evaluar que los patrones desarrollados sean eficientes y cumplan alguno de los 5 esquemas básicos de patrones de flujo, así como los 4 patrones principales de flujo en un plano. Diagrama de flujo de corrido. Contiene datos de identificación del proceso, nombre, departamento, parte y ensamble, entre otras. Fecha de la elaboración, nombre del analista, código del ensamble, número de la parte o del plano, símbolos ASME para representación de operaciones en diagramas de flujo del proceso, líneas de flujo que indican el inicio y terminación del recorrido. Objetivos. Reducir el número de operaciones. Definir la mejor disposición de las estaciones de trabajo. Reducir los costos de las operaciones para incrementar rentabilidad. Reducir el manejo de materiales. Modificar las secuencias si se reducen costos. Reducir los movimientos de material. Reducir el inventario en proceso de materiales. Diseñar movimientos económicos de traslado de materiales. Diseñar el mínimo número de estaciones de inspección y ubicarlos en la posición más adecuada en el proceso. ¿Para qué se emplea? Reducir el número de operaciones, definir la mejor disposición de las estaciones de trabajo, reducir los costos de las operaciones para incrementar rentabilidad, reducir manejo de materiales, modificar secuencia si se reducen costos, reproducir movimientos de material, diseñar movimientos económicos de traslado de materiales, reducir el inventario en procesos de materiales, diseñar el mínimo número de estaciones de inspecciones y ubicarlas en la posición más adecuada en el proceso. Distribución de material y equipo. Una vez que se ha concluido el diagrama, se debe realizar una serie de preguntas basadas en el principio del análisis del método de trabajo, principalmente realizando énfasis en los siguientes enfoques: manejo de materiales, distribución de equipo en la planta, tiempos de retrasos y tiempos de almacenamiento. Preguntas para la evaluación y análisis. ¿Puede eliminarse una operación? ¿Puede combinarse alguna operación con otras realizando algunos cambios en? ¿Puede reducirse las operaciones de manera que sean más cortas o fáciles de realizar? ¿Puede simplificarse cualquier operación?